Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 16, versículo 7. Y Simei decía maldiciendo así: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Estamos en el capítulo 16 del segundo libro de Samuel. Y este ya el versículo 7 de nuestro estudio bíblico, queridos amigos. Dentro del contexto narrativo y el contexto histórico, este versículo, antes que nada, está intensificando, está subrayando y darle mucha intensidad al ataque verbal que ya Simei había comenzado contra David, pasando a esa acción física incluso, y con una acusación directa ahora y bien estructurada. Es decir, se organiza. Lo que él está diciendo es un discurso prácticamente lo que aquí Simei está haciendo con esta exclamación. ¡Fuera! ¡Fuera! Que en hebreo corresponde, queridos amigos, a la duplicación que se dice enfática. ¡Yetse! ¡Yetse! ¿Verdad? Entonces, que es un recurso típico de intensificación emocional. O sea, cuando uno repite, ¿verdad? Quiere decir que la emoción es demasiado fuerte y es como decir, arones contra, así, fuera, fuera de aquí. Entonces, recursos siempre literarios que nosotros sabemos, pero que responde a un elemento enfático de un aro, emocional. En el sentido exegético de esta repetición, no es absolutamente nada así ornamental, o lo que sea, sino que es una expresión simbólica de decir aquí, te expulso de aquí, fuera, fuera, fuera. Eso también se suele hacer en el exorcismo mismo, ¿verdad? Contra Satanás también, ¿verdad? Bátene, bátene. Y todas estas cosas que significa fuera, fuera. Pero con esto también se está diciendo, mirad, esa supuesta legitimidad que vos estás teniendo no te corresponde, así que fuera. Políticamente y moralmente podemos decir que vos estás aquí fuera de lugar, fuera, fuera. Simei entonces no solo está insultando, sino que intenta redefinir también la identidad de David en términos negativos, es decir, más piondesha, amigo, ¿cuál es tu identidad? No sos un usurpador, sos una persona que estás en el trono, pero de una manera ilegítima. Imagínense, queridos amigos. Y Simei es descendiente, ¿verdad?, de la tribu de Saúl. Es decir, no está tan equivocado con lo que le está diciendo. Y encima le pone aquí algunos adjetivos muy negativos. Primero, sanguinario, hombre perverso. Con toda la realidad, el usurpar un gobierno, el usurpar la realeza, el haber expulsado nada más y nada menos que a Saúl, o sea, tomar el trono de Saúl. Recuerden que después, en realidad, el que siguió los pasos de Saúl, a pesar de que en el primer libro de Samuel, capítulo 31, Omar no magó y Saúl y murieron sus hijos, donde David no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero después él primero es nombrado rey, la tribu de Judá. Y después recién le van a nombrar, ¿verdad?, las otras tribus que se acercan. Y le van a nombrar rey, la unificación de Israel, las 12 tribus. Pero en el fondo, antes estuvo, ¿verdad?, el hijo de Saúl, que nosotros ni sabíamos, pero que estaba ahí. Entonces le corresponde la realeza a la tribu de Saúl y no a la de David. Entonces por eso aquí le da esta expulsión. Aquí se está insertando dentro de una lectura del política ciertamente, pero del pasado. Ese pasado de David, lo que vos hiciste, cómo vos llegaste al trono, sanguinario probablemente porque alude a episodios de violencia en su reinado, lo que él tuvo que hacer. David también no es que fue tan buenito. En el segundo libro de Samuel, que nosotros estamos estudiando, ¿se acuerdan? El capítulo 7,
nos hablaba que él no podía edificar el templo. ¿Por qué? Y porque dice que tenía las manos ensangrentadas. Se está refiriendo entonces a los sanguinarios. Y posiblemente David, históricamente, por eso estamos hablando de un aspecto histórico, para poder ponerse, afianzarse en el trono, tuvo que ser bastante duro, bastante duro. Posiblemente fue sanguinario y por eso es que aquí aparece también esta frase, esta expresión de parte de Simei. Alude a episodios de violencia en su reinado. Por lo tanto, las perspectivas de la casa de Saúl y de los sectores opositores ahora aprovechan, en este caso, Simei. En Israel, la memoria política era altamente selectiva. Los actos del pasado podían ser reactivados para justificar resistencias. Lo que antes ustedes hicieron, esto me da. Ahora, a mí me da todo el argumento para que yo pueda reivindicar. Y Catuche, entonces, es casi como decir crimen de lesa humanidad. El crimen de lesa humanidad, eso no caduca nunca, ¿entiendes? Y eso es lo que más o menos aquí está diciendo. Fuiste un sanguinario o sos un sanguinario, cosas del pasado, y eso no cae, ¿verdad? Eso siempre está vigente, está en el presente. Yo puedo reivindicar estos casos contra David. Entonces este versículo refleja un momento donde la autoridad del rey está suspendida, porque no manda vena cuando dispara y está huyendo, permitiendo que interpretaciones alternativas de su historia emerjan de nuevo públicamente, sin restricción institucional, porque ahora él no tiene ningún poder, no tiene ninguna institución que le pueda salvar, no pueda ninguna institución que pueda reivindicar que él sea rey y que él haya estado en el trono. Volvemos enseguida con más de Yarañ en Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañ en Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel. Estamos con el capítulo 16 y hoy con nuestro estudio del versículo 7. Y Simei decía maldiciendo así: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Mirando un poco el contexto cultural antropológico, queridos amigos, la maldición en el mundo semítico no era solamente un insulto, sino que era una forma de juicio ya que se le está haciendo. Una forma de juicio, ciertamente que es un juicio simbólico, ¿verdad? Porque en este momento no hay ninguna institución que le pueda enjuiciar. El lenguaje tiene ese poder performativo. Nombrar a alguien como sanguinario o perverso implica colocarlo dentro de una categoría moral que afecta su estatus social. Pealaña de Jay Purúa, corrupto, por ejemplo, decimos. O sino que le abuchean, ¿verdad? Le abuchean, oh, tiene restaurante, esto, aquí, y cuál lleva monda, que esto, que aquello, ¿verdad? Y entonces le abuchean, le dicen de todo. Entonces aquí estamos mirando una categoría de la persona y le afecta ciertamente a esa categoría moral, a esa categoría de su estatus social. La repetición fuera, fuera, refuerza la dimensión de expulsión ritual como si se me intentara sacar a David, no solo del territorio, sino del orden legítimo del poder. Esto pues es lo que nosotros utilizamos también en el exorcismo, en el aspecto religioso es importante. Vátene, Satanás, vátene, ¿verdad? O sea, es el grito, es la expulsión, es la fuerza, ¿verdad? Entonces es ese poder que ejerce el mal sobre esa persona en el extraer, quiere decir exorcismo, ¿verdad? Extraer el mal. Y para eso se utiliza esa fórmula, ¿verdad? O sea, es una fórmula simbólica. Fuera, fuera. Es la misma que se utiliza. Ahí también el exorcismo. Bátene, Satanás. Y entonces, de un aspecto de la antropología cultural, este versículo muestra cómo el ser humano construye identidad del otro mediante narrativas de deslegitimación. Es decir,
yo te estoy aquí, no sé, bueno, uno se puede ofender, pero no es eso, sino que te estoy cantando las 40 ya, ahí está, te estoy cantando las 40, te estoy diciendo tus verdades. Entonces, deslegitimo lo que vos habías usurpado, eso no te corresponde. Simei está haciendo eso. Y con la fuerza, el fuera, fuera significa eso. Y entonces estamos reinterpretando ahora, en este momento, nada más y nada menos que la biografía de David. ¿Quién es David? ¿Quién es David? Entonces un usurpador. David es alguien sanguinario, una persona perversa. Queremos redefinir la identidad de David. Refleja una sociedad donde la memoria colectiva es un campo de disputa política también. Este es un segundo elemento. Es decir, cuando uno está en la llanura, a de ya aprovechar, llevas allá y contra. Díganme, queridos amigos, si esto no sucede también entre nosotros. Después de 3000 años, el hombre sigue siendo hombre, ¿verdad? Mientras de con la poder, entonces, de la oguañe va en contra, entonces se de castigar. Le castiga de diferentes maneras, ¿verdad? O sea, el hombre tiene por dentro esa manera siempre vengativa. Entonces aquí es esa memoria colectiva. Ahí manduaina, vos sos un sanguinario, sos un corrupto, sos esto y aquello. Ahora que no tenés poder, ahora que vos te vas a un restaurante y que me van de mandar y me van a decir, entonces todo el mundo se levanta y te abuchea. Pero más, de ella que de la represores, cualquier cosita, enseguida, el más guarella la caperucita roja, o una de upima, de la jama, de garrotear. Entonces, esto es interesante, ¿verdad? Porque es el accionar, por eso estamos hablando de un aspecto de una antropología y además estamos hablando cultural, ¿verdad? Porque ciertas manifestaciones se realizan dentro de una cultura. Y esta es una cultura que sucedió entre nosotros, ¿verdad? Una cultura nuestra. Entonces enseguida volvemos a reinterpretar ahora tu identidad. En realidad, ¿quién sos vos? Antes, cuando vos estabas en el poder y podías hacer algo, entonces te no debe. Entonces un aprendente hoy, a pesar de que vos ya eras sanguinario y a pesar de que vos ya eras un perverso y un corrupto. ¿Verdad? ¿Por qué? Y porque vos tenés las armas justamente para ir contra. Pero ahora pues David no tiene ningún apoyo, no tiene ningún respaldo político. Entonces, oye, pues ir contra decime. Expresa entonces esa dinámica humana en situaciones de crisis. Ahí el lenguaje se convierte en una herramienta para reescribir la situación real. Reescribir, hacemos de nuevo una nueva historia para decir, verdaderamente es tal cosa, la identidad verdadera. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 16, versículo 7. Y Simei decía maldiciendo así, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Miremos un poco, queridos amigos, algunas palabras claves. Primero el yatzá, que es salir, expulsar, excluir, fuera, fuera, enseña de ego, ay, mío, yatzá. Hemos utilizado ya y hemos hablado, ¿verdad? Pero aquí aparece con mayor fuerza para una explicación de lo que significa salir. Y en este contexto adquiere ese valor de expulsión simbólica, fuera. Tu identidad es otra, lo que vos estabas aparentando. Entonces tenés que salir de esta realidad porque no te corresponde. No es solo un movimiento el cuanto a yatzá, el salir, ¿verdad? Nosotros decíamos salir al encuentro, y veneno debe, pero ese ya es aquí. Pero este es el otro significado. Ahora soy yo el que te está expulsando. Sal de aquí, fuera. Un rechazo total y absoluto de parte de Simei en este caso. Si vamos a mirar del aspecto del autor sagrado, todo lo que es la exégesis,
Esto muestra cómo el lenguaje puede convertirse en mecanismo de exclusión social. Aquí estamos excluyendo. Estás en la llanura y al mismo tiempo te estamos excluyendo. ¿Por qué? Y porque tenemos que volver a reescribir la historia, pero con la identidad que te corresponde, no con esa identidad guau de que vos sos el rey. ¿Entiendes? De ti malvado, de ti perverso, sanguinario. De bien. Anda a decir eso en tiempo, ¿verdad? Del exornismo o lo que sea. Anda a decirle eso. Vos sos un sanguinario, sos esto y aquello. No, no, imposible. Pero ve, una golpe a ver y todo el mundo. Oh, a gente más oír, nosotros le hemos sacado, nosotros a ese sanguinario. ¿Entiendes? Entonces, oye a bandera, oye a bandera. Entonces, eso es lo que pasa, ¿verdad? El yasá, salir, el fuera al fuera, vuelve aquí a reescribir la historia. Te vuelve a decir lo que pasó. No es solo físico, entonces, ese salir, sino que es identitario. Es la identidad. Es en realidad su cédula de identidad. Este era así, había sido. Implica negar ¿qué cosa? La legitimidad de David. David no es legítimo. Él está aquí de una manera usurpadora, ha usurpado el poder. Y así es que ha roto nada más y nada menos que él, siendo sanguinario, siendo usurpador, rompió el orden establecido de la justicia. ¿Entiendes? Qué interesante esto, queridos amigos. Esta es una primera palabra clave. Una segunda palabra clave es, queridos hermanos, la de Ish Damim, sanguinario, ¿verdad? Hombre de sangre. Ish Damim. Esta expresión significa hombre de sangre, es decir, alguien asociado al derramamiento de sangre, a la violencia. Es una construcción nominal que define identidad a través de una característica moral. Esta es una característica moral. O sea, yo le estoy calificando y le estoy identificando a David, en este caso, en el aspecto moral, como un hombre de sangre, un hombre que mata, un hombre que no hace bien las cosas. Y por lo tanto, esta expresión no es neutral absolutamente cuando Shimei está diciendo esto. Es una acusación que redefine completamente la identidad de David desde la perspectiva del acusador. Aquí está el acusador, es el acusador el que está diciendo, y el autor sagrado muestra cómo el lenguaje puede construir o cómo puede destruir también, destruir legitimidades políticas mediante categorías morales absolutas. ¿Por qué? Y porque yo aquí te estoy definiendo de una manera, te estoy identificando de una manera. Y eso es entonces lo que ahora va a circular, ¿verdad? Entre nosotros. ¿Cuál entero de teaje y tajina más bande? Va ishagua vajinan de hombre sanguinario. Ish, damim, ¿verdad? Entonces, que es una expresión muy fuerte y no es una expresión neutral, como decimos, ¿verdad? No es que estamos diciendo en una forma general, sino que le estamos acusando una actitud de esa persona, el cómo se manifiesta, el cómo es, qué es lo que hace. Y claro, esto evidentemente que destruye la legitimidad de la identidad nada más y nada menos que del rey David. Volvemos enseguida con Baña de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. El capítulo 16, versículo 7. Y Simei decía maldiciendo así: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Aquí, queridos amigos, encontramos desde este versículo algunas enseñanzas muy importantes. En primer lugar, el lenguaje que se utiliza, ¿verdad? Esto puede redefinir también la identidad política de una persona. Puede redefinir el hecho de machacar, de decir. Ahí pues está también otros elementos, ¿verdad? Esto es un poquitito más complejo, pero
esta sería la base esencial y fundamental. Lo que va a redefinir tu identidad, quién sos vos, va a depender también de las palabras que se utilizan. Yasá, fuera, fuera. Pero de una manera aquí fuerte, negativa. Y después entonces, ish, hombre, ish. Y después, damim, dam, sangre, sanguinario, ¿verdad? De sangres sería, damim, en plural, mucho, ¿verdad? Entonces quiere decir, queridos amigos, que este lenguaje está redefiniendo la personalidad y la identidad de David a través de la boca, a través de la expresión de Simei. Una segunda enseñanza es que la memoria histórica, es un campo de disputa interpretativa. Atención, la memoria histórica. Hay muchos, queridos amigos, que vos hablas, no sé, del estronismo, hablas así de otra, vamos a hablar de la guerra mundial, vamos a hablar de otros países, la misma cosa. Hay siempre un grupo que mira en positivo. En aquel tiempo se vivía así, era positivo. Coaña, Sarambí. O sea, hay todas las posiciones. El otro, que fue masacrado, golpeado, torturado, te dice todo lo contrario, ¿verdad? Esa fue la peor época, la historia más negra, ¿entiendes? Entonces, aquí, la memoria, queridos amigos, histórica. El Evangelio, por eso, Jesús es mucho más práctico también desde los principios doctrinales, ¿verdad? Cuando Jesús dice, al árbol se le conoce por sus frutos. Conocer al árbol por sus frutos quiere decir que aquí nosotros, para interpretar nuestra historia, también tenemos que mirar el aspecto histórico, es decir, qué es lo que se ve, cómo estamos, qué es lo que sucede, ¿entiendes? Y bueno, por eso que es una disputa siempre interpretativa. Es una disputa interpretativa. Para el que estuvo bien, estuvo viviendo de los manjares y de las mieles de ese Ish Damim, de ese hombre sanguinario, ciertamente que hubo una lluvia, eso eran tiempos. ¿Por qué? Porque yo estaba bien. Pero ahora también viene y se te persigue. ¿Por qué? Porque vos querés seguir en lo mismo. Ya puedo reproducir, ya puedo poner las cosas. Y entonces, ¿qué era más fácil para vos? ¿Verdad? Antes era más fácil porque estaba ahí ocupando. Yo era Nepo Baby, yo era esto, yo era aquello, entonces gustó y entonces por eso es bastante complicado, pero en fin, pero Jesús después de esto va a solucionar, entre comillas, solución, vamos a decir, pero siempre la historia es reinterpretativa. Aquí está el meollo del problema. Hay una tercera enseñanza de este versículo, queridos amigos, que la expulsión simbólica busca deslegitimar la autoridad. Deslegitimar la autoridad. Eso es lo que está buscando el fuera, Yatsá, fuera, te oigo, ay, amigo. Quiero deslegitimar. Esto no tiene sentido. DNI, abejina, ando y coy. No vale. No sos el auténtico, ¿entiendes? Y ese es el pan nuestro de cada día también, ¿verdad? Toda autoridad que hizo mal y sobre todo no le correspondía, porque aquí Simei no es que está gritando al cohete también. Él sabe muy bien y él desciende de la misma tribu de Saúl y por lo tanto conoce bien la historia. Entonces esa memoria histórica es lo que lo lleva ahora a mostrar y deslegitimar lo que David en ese momento estaba representando como rey de Israel. Una cuarta enseñanza es que las acusaciones morales pueden convertirse también en armas políticas. Toda acusación moral. Y esto es lo que pasa, ¿verdad? Ya digo, ya iba a poner la campaña política cuérabe o lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Cuando alguien te dice la verdad. Aquí, por ejemplo, viene alguien y te canta las 40 porque esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces vos sos un corrupto, te dice, ¿verdad? Y te echa en cara. Los obispos, por ejemplo, ¿verdad? Hace poco, Monseñor Valenzuela, Ricardo, ahí en Valenzuela, dijo así unas cuantas cosas, pero así,
el punto sobre las IES, como se dice, ¿verdad? Y poner las cosas. Que no es mentira, no es mentira lo que uno ve y lo que uno sabe, ¿verdad? Pero enseguida, ya le atacan. ¿Y cómo le atacan? Y con acusaciones morales. Justamente ¿por qué? Porque cuando vos querés deslegitimar esa verdad, porque en Deruway Capi Ibe, Deruway Capi Isamil. Entonces, ante esa realidad, en lugar de aceptar y decir, sí es cierto, y me tengo que convertir, y tengo que volver al aspecto moral de lo que Dios me está pidiendo ante esta verdad, que todo el mundo lo ve, hasta cerrando los ojos se ve, es una forma de decir. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Y utilizo. Hay, por ejemplo, muchísimos últimamente que están utilizando, ¿verdad? Pero a full, el famoso marketing, ¿verdad? La publicidad por todos los medios. Este es el proyecto que hace esto y que aquello institucional, ¿verdad? O sea, tengo que lanzar y tengo que decir, millonario tengo que gastar en eso. En vez de gastar eso justamente en el proyecto que tiene que hacer creer eso que vos decís que estás haciendo, ¿verdad? Pero hacerlo de una manera, bien honesta, hacerlo. Y no va a hacer falta ningún marketing. No va a hacer falta meter, pero publicidad cada minuto por radio, televisión, satélite, internet o lo que sea. Cuando debemos ir por YouTube, diga tú ni necesariamente cuando ver, pum, se llevan de publicidad, llevan sobre esas cosas. Pero pues con la realidad de ese ahí. Entonces quiere decir que las acusaciones morales, enseguida pues ya le tira, ¿verdad? Las acusaciones morales. O sea, se va por la tangente, decimos nosotros, ¿verdad? Se va por la tangente. Te dice la verdad y entonces vos buscas a ver qué le puedo acusar a ¿entendés? ¿Entiendes? Es interesante eso. Bueno, esto es lo que estudian la comunicación, sábenlo. Estas pues son las famosas pantallas, ¿verdad? Entonces, alguien te ataca aquí, ¡pum! ¿Para qué? Y para deslegitimar esto que se te está acusando. Entonces eso se vuelve pequeñez. Ahora ya nadie se preocupa de esto. Ahora todos comienzan y se van detrás de eso. Una cosa muy interesante. Ya. Porque esa es la forma como trabaja, ¿verdad? La mentalidad, la psicología humana. Bueno, y hay una quinta enseñanza de este versículo. Dios sostiene la verdad incluso cuando la historia es reinterpretada por conflicto. Atención, Dios sostiene la verdad. Entonces yo puedo hacer todo lo que yo quiera. Yo puedo hasta tirar bombas sobre los demás y le puedo matar a quien sea. Pero la verdad siempre será la verdad. La verdad, queridos amigos, no desaparece porque la verdad pues corresponde y responde a el hecho de la verificación de lo que es. Me venían de Yara en el Evangelio. Después él dice, ¿saben qué? Es muy fácil, dice. El fruto. Desde el fruto. Yo ya conocí el árbol. Si el fruto está podrido, ¿por qué este fruto está podrido? Quiere decir que mi árbol no está como tiene que ser, ¿entiendes? Entonces, esa va a ser la forma, ¿verdad? Por eso dice, Dios sostiene la verdad. Dios sostiene la verdad. Incluso, cuando la historia es reinterpretada. Porque yo me puedo reinterpretar. Como te dije la verdad, entonces ahora marketing y esto y aquello, pom, para que los otros crean, ¿verdad? Que lo que se dijo es una mentira. Entonces yo lanzo, dale fuerza. Pero la verdad, dice Dios, la sostiene incluso cuando esa historia es reinterpretada. Queridos amigos, me despido de usted y le dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa, Ñande Yarañe, con el Padre Víctor Luis Cabañas.